Muy buenas tardes, tengan hermanos y hermanas. Es un gusto saludarles a esta mitad de semana. Espero que se encuentren bien y gozando de las bendiciones de Dios. Me da mucho gusto que esté con nosotros en este miércoles para estudiar la palabra de Dios. Vamos a continuar con lo que empezamos hace 2 semanas. Hace 2 semanas empezamos a estudiar acerca de ese tesoro escondido. Y vimos nosotros que Jesús dijo, ese tesoro escondido, esa salvación que es semejante a un tesoro escondido, es algo que tú quieres tener, es algo que no quieres perder, es algo que está en un campo, en un terreno que alguien encuentra, lo entierra, vende todo lo que tiene, después regresa y compra ese terreno, porque ese tesoro no te lo quieres perder. Y así se refiere en cuanto a la salvación. Hace una semana vimos también acerca de Jesús. Queremos tener ese amigo que es Jesús. Vale la pena tener ese amigo que es Jesús. Y hablamos acerca de Jesús y de ese amigo. Y en esta semana quisiera que hablemos acerca de una conversación específica, de que vale la pena tener esta conversación. ¿Qué conversación estamos hablando? Vamos a utilizar el ejemplo de Pablo. El ejemplo de Pablo de la conversación que él tuvo con los atenienses. A eso nos vamos a referir porque vale la pena el tener esta conversación, porque de eso depende la salvación de las personas. En otras palabras, vamos a ver que no debemos de quedarnos callados, no debemos de asumir y pensar que a esa persona, a ese amigo, a ese pariente ya se le dijo acerca de la Biblia, de la salvación, del Evangelio. No podemos quedarnos callados. Hace unas semanas estaba causando cierta, podría decirse, revuelo y atención este personaje de Hollywood. Aquí en la pantalla va usted la foto de Penn. Penn es un entretenedor, o podemos decirse un artista o un mago que trabaja en Las Vegas, y él es una persona que trabaja mucho en Hollywood. Es una persona bien conocida en el ambiente artístico, y también se le conoce porque él ha hablado mucho acerca de que él es ateo. Ha dicho muchas veces que él es ateo y que no cree en Dios, y él es muy sincero en cuanto a eso. Pero hay algo que él hace. Él muchas veces graba un video en YouTube y lo pone de cosas que le pasan en su vida. Y esto es lo que él hizo hace unas semanas atrás. Él puso un video en el cual estaba él hablando y dice, después de mi show, dice, después que yo hice mi trabajo, hice mi espectáculo en Las Vegas, dice, al terminar siempre hay personas que me esperan, dice, para que yo les firme un autógrafo. Y es lo que estaba yo haciendo. Dice, pero me topé con esta persona, una persona alta, dice, una persona de edad ya avanzada, una persona bien vestida, bien formal, dice, y me dijo, tengo esto para ti. Y me estaba dando una Biblia. Dice, me llamó la atención porque yo creo que él sabe que es ateo, él sabe lo que yo he dicho. Pero aún así, él me obsequió esa Biblia y me dice, esto es para ti. Y te escribí algo al frente, te hice una dedicación. Y yo me puse a pensar, dice él, en cuanto a lo que estaba él hablando, de lo que le sucedió. Dice, esta persona hasta me dijo, yo tengo mi negocio, soy hombre de negocios. Así que no estoy loco para darte una Biblia, no estoy perdiendo la cabeza, simplemente soy una persona formal que tengo mi negocio, tengo mi trabajo, simplemente me preocupo por ti, aquí está una Biblia, no soy un fanático, dice. Eso me sorprendió, dice, la manera como él se refirió, y me puse a pensar, dice, esto es lo que llama la atención, dice él, yo me puse a pensar de que dice, si tú crees que hay un infierno y hay un cielo, y no haces el esfuerzo para decirme a mí o a una persona de este cielo o este infierno, ¿cuánto tienes que odiar a esa persona o a mí para quedarte callado? Es lo que él dijo. Dijo él, si tú realmente crees que hay un cielo y hay un infierno, ¿por qué te quedas callado? ¿Cuánto tienes que odiar a los que te rodean para que te quedes callado y no le digas de ese cielo y de ese infierno? Dice él, por ejemplo, es un ejemplo él en lo que estaba él narrando. Dice, es como que yo estuviera yo en la calle y veo que está viniendo una camioneta y veo que te va a atropellar, te va a arrollar y
yo tengo al alcance para gritarte, que yo te diga cuidado, o hasta que yo vaya y te empuje, que te saque del problema, que te saque de ese lugar para que no te arrollen. Dice, ¿cuánto te tendría que yo odiar para mirar que venga la camioneta, que se acerque y que te golpee y que te mate y que yo no haga nada? Muy interesante, porque los artistas de Hollywood no hablan así. Pero este Penn, el que usted ve su fotografía, muy interesante, él muy sincero, él estaba conmovido de que alguien vaya a ese extremo de esperarlo a que termine su show a horas largas de la noche en Hollywood, en Las Vegas, que espere a que él termine, a que él salga y no solamente pida su autógrafo, pero que también le diga, aquí tengo una Biblia. Eso lo conmovió y por eso hizo el video. No hay nada como que usted vea el video de Penn. Pero ¿sabe qué es lo que pasa en nuestro mundo en que vivimos hoy? Nosotros como cristianos decimos, tengo la salvación, conozco a Dios, he conocido el Evangelio, le he obedecido y nos quedamos callados. ¿Por qué nos quedamos callados? Quisiera que veamos un ejemplo de Pablo en esta tarde y veamos nosotros cómo él inició esta conversación, cómo Pablo no pudo quedarse callado. Nos vamos a basar en Hechos capítulo 17, ahí nos vamos a basar. Cuando Pablo estuvo en Atenas, Pablo estaba en escala en Atenas. No era el destino de Pablo realmente en Atenas. Si usted lee el capítulo 17 y el contexto, dice que estaba esperando Pablo ahí a sus amigos de viaje. Estaba esperando ahí a otros misioneros para que él vaya y juntos vayan y prediquen. Pero dice que mientras él esperaba, ¿qué hizo Pablo? Dice que miró y vio la idolatría en Atenas. ¿Cuánto tenemos nosotros que odiar a la gente para ver su condición y no hacer nada? Pablo no se quedó con los brazos cruzados. Pablo no dijo, voy a ir a tomarme un juguito aquí, o una soda aquí, una limonada aquí, y me voy a sentar en mi silla en el hotel mientras espero que lleguen mis amigos. No. Pablo empezó a hablar y entabló una conversación, porque Pablo dice, vale la pena el tener esta conversación, vale la pena el hablar de Jesús y de la salvación. Vamos a ver tres cosas en esta tarde que quisiera que nosotros nos enfoquemos de lo que Pablo hizo, que los atenienses vean. Pablo se enfocó en tres cosas. La primera es esta: vale la pena el tener la conversación de que Dios le ama, de que Dios le quiere. Es lo que Pablo hizo, es lo primero que se enfocó. Pablo empezó en su conversación hablando de que Dios ama a los atenienses, habla a esa población, a ese segmento del mundo. Esto es lo que dice en Hechos 17, 24 y 25. Dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Ven lo que hace Pablo aquí. Pablo está hablando y dice, Él es creador de todas las cosas. Él les ha dado vida a ustedes. Él es el que les ha creado. Él es el que está realmente preocupado por ustedes. Porque Pablo está mirando dónde vivía esta gente. La gente de Atenas, como usted habrá leído en el contexto, dice que tenían muchos ídolos, dice, estaban sumidos en la idolatría. Era una ciudad que estaba sumida en la idolatría. De hecho, cuando la gente viene y empiezan ellos a decirle a Pablo, ok Pablo, ¿qué es lo que nos tienes que decir? Está interesante lo que nos estás diciendo. Quisiera que nos lleves, Pablo, a este lugar donde vienen los oradores y llevan Pablo a un lugar donde la gente usualmente habla. Cuando los filósofos vienen, es como que podríamos decirse el teatro o el estadio o el recinto donde los oradores hablan. Ahí lo llevan a Pablo. ¿Podría ser para que más gente lo escuche? Podría ser porque es el mejor lugar acústicamente, porque en ese lugar no había micrófonos, pero este lugar, el Areópago, es un lugar donde acústicamente usted puede hablar y mucha gente le puede escuchar sin micrófono. Está construido de una manera que la gente puede escuchar. Tal vez por eso lo llevaron a Pablo ahí. Pero ¿sabe qué es interesante? Dicen los expertos que cuando usted se para allá donde Pablo se paró, en la parte de atrás, es como que yo esté aquí en el Areópago ahorita, y en la parte de atrás puede usted mirar en el paisaje el edificio del Partenón. Así que piensen nada más en esto.
Pablo está aquí, está hablando, está rodeado de edificios, está rodeado de idolatría, y el edificio más grande que ellos tienen aquí está atrás de mí. Es el Partenón y está dedicado a su diosa Atena. ¿Se imagina? Hablarle a la gente y ir en cierta manera en contra de todo lo que ellos han estado haciendo por generaciones. Y no solamente eso, visiblemente aquí está alrededor. Y cuando Pablo empieza a hablar y dice, este Dios, dice, no es honrado por manos de hombres. ¿Por qué dice Pablo eso? Porque los atenienses todo lo que hacían y se preocupaban era por venerar, era por traer regalos, era por traer diferentes tipos de cosas para agradar a sus dioses, a sus ídolos. Y Pablo dice, no, este Dios que yo les vengo a hablar, dice Pablo, no es honrado por manos de hombres, no necesita nada, dice el versículo 25, al contrario, Él les ha dado vida a ustedes y aliento y todas las cosas. Pablo está haciendo un contraste de lo que la gente está haciendo, está yendo, adorando aquí, cada quien tiene sus dioses regionales, la gente está ocupada. Pablo dice, ¿saben qué? Este Dios que yo le vengo a hablar es diferente, no necesita nada, Él les ha dado aliento a ustedes, vida, les ha dado todas las cosas, es un Dios activo, muy diferente. Así que es un Dios que les ama. Es un Dios que les ha dado vida. Es un Dios que subsiste por sí solo. Así que Pablo está hablando y está tal vez apuntando y dice, Él no necesita que lo estén ustedes haciendo lo que están haciendo, de que están haciendo todas estas cosas por tal de que el Dios necesita esto, necesita esto. No, este Dios no necesita nada de eso. Y tal vez apuntó atrás y dijo, Él no necesita y no habita en templos hechos por manos humanas. Y creo que Pablo estaba refiriéndose al templo de Atena, al Partenón. Así que muy interesante, hermanos, en medio de esa cultura, Pablo no se quedó callado. Muchas veces a nosotros nos pasa eso. Muchas veces nosotros nos sentimos, podría decirse, presionados por Satanás en cierta manera, que quiere que no hablemos, quiere que nosotros sintamos miedo, ¿no? Que es que si hablo voy a ser el bicho raro, si hablo voy a ser el que completamente la gente se va a reír de él. No, Pablo dice, hey, quisiera yo hablar con ustedes, quisiera yo decirles, este Dios cuánto les ama. Este Dios no necesita nada y aún así, aunque Él no necesita nada, no hay nada que ustedes le puedan ofrecer para que Él se agrade con ustedes. Él ya se agrada de ustedes. Él ya les ama, Él ya les aprecia, Él les quiere. Y no es necesario que ustedes estén haciendo todo ese tipo de cosas. Pablo en cierta manera le está diciendo, hay algo mejor que yo les estoy ofreciendo con este Dios. Hay un rico que una ocasión dijo esto en cuanto a relaciones. Dice él, es difícil, dice, ser rico. Porque tú empiezas a dudar, dice, de por qué la gente quiere ser tu amigo. ¿Acaso la gente quiere ser mi amigo porque tengo dinero? ¿La gente quiere ser a mi amigo porque lo que ellos van a obtener de mí es la única razón por las cuales son mis amigos? Y hace que yo piense, hace que yo dude cuál es la razón realmente por la cual son mis amigos. Por eso decía él, es difícil ser rico y tener amigos. Piense usted en cuanto a Dios. Dios lo tiene todo. No hay nada que nosotros podamos darle y decir, Señor, te traigo todo esto y por eso ámame. El Señor lo tiene todo, es el creador del universo. Es de Él todas las cosas. No hay nada que necesite. Pero aun aunque Él no necesite nada, nos dice, yo te amo. Así como estás. Así como tú vienes. Yo te amo. No hay nada que nosotros podamos ofrecerle al Señor para que Él nos ame más. Él ya nos ama, Él nos quiere, no importa nuestra situación. Piensa un poquito en cuanto a Génesis capítulo 1 y versículo 2. ¿Se acuerda usted en cuanto a la narración del libro de Génesis en el 1 y 2? Dice ahí la palabra de Dios que Dios hablaba con Adán y Eva de una manera directa. En el jardín del Edén son los únicos con los que el Señor hablaba. Y tenía una relación, una interacción en la cual Dios hablaba y ellos respondían. Es la única creación que Dios tiene una interacción con ellos. Y nosotros, Dios nos busca y quiere tener una interacción con nosotros. Piensen nada más en cuanto a nuestros hijos, por ejemplo. Muchas veces
No sé si le ha pasado a usted, ¿verdad? Yo creo que a todos nos ha pasado, porque aunque uno diga lo que diga, pero a menos que usted tenga hijos, se da cuenta de esto. Muchas veces de la pareja, a esposo y esposa, se han casado y finalmente deciden tener hijos. Y otra vez, nadie les está pagando a ellos para que tengan hijos. El hijo que van a tener ellos, no es que digan ellos, tengo un hijo y ahora voy a ser más rico porque tengo un hijo. No, todo lo contrario. Si usted se pone a pensar un poco, ¿qué nos van a traer los hijos? Nos van a traer a muchas noches que no va a dormir. Nos va a traer también muchas veces a escasez, porque dice usted, se enfermó el niño y cuánta medicina ya gasté. Va a la escuela, ya le compré zapatos, ya le compré uniforme, ya le compré útiles. Y después a través de toda la vida el niño se enferma en el hospital, noches con ellos. Dice usted, ¿qué me está redituando esta inversión que decidí hacer? Tristemente, ¿verdad? Podríamos llamarle inversión, pero no es inversión. Pero decimos, ¿por qué decidí tener hijos? Si me está costando tanto en cuanto a lo físico, en cuanto a lo material, me está costando de muchas maneras, pero usted lo hizo porque usted anhela, usted quiere una relación, usted quiere una interacción. Quiere usted sentirse cercano a alguien. Y no hay nada como los padres y los hijos, esa relación. Es lo que quiere Dios. ¿Qué le puede usted ofrecer a Dios? Al contrario, a Dios le damos dolor de cabeza por lo que hacemos, la manera como pensamos, la manera como reaccionamos, la manera como no nos llevamos. Como un padre dice, pero aún así les amo. Aún así decidí crearles. Aún así decidí darles voluntad propia. Aún así les amo. Y les ando buscando. Así que es el tipo de relación que Dios quiere tener con nosotros. Es una conversación que vale la pena el tener con la gente. Así como Pablo se lo dijo a la gente de su tiempo, de Atenas, nosotros tenemos que decírselo a la gente que nos rodea, que Dios les ama. ¿Cuántas veces no ha estado usted en el hospital con su hijo enfermo o en cama en su casa? Y todo lo hace usted por amor, no porque el niño le está pagando ni nada, no. Usted lo hace porque quiere una relación con ellos. Nadie ha sacrificado una relación más grande que ¿sabe quién? Dios. Dios entiende la realidad. Dios, a pesar de que somos imperfectos, nos sigue amando. Dios nos sigue deseando, nos sigue queriendo. ¿Se imagina usted que el creador del universo diga, quiero tener una relación contigo? Quiero ser tu padre. Quiero que confíes en mí. Quiero que me traigas todos tus problemas. Lo que la gente necesita escuchar, que el creador del universo los ama y los quiere. Aunque Dios no nos necesite, pero nos quiere y nos ama, porque no hay nada que nosotros podamos darle a Él para que Él nos ame. Él nos ama sin condición. Es el punto 1. Tenemos que empezar esa conversación diciéndole a la gente como Pablo dijo, Dios les ama, Dios les busca. Segundo punto. ¿Qué otra cosa tenemos que hablar con la gente? Tenemos que decirles a la gente que Dios pone a las personas en una posición para que ellos lo encuentren, para que ellos lo hallen. Dios ha puesto a las personas diferentes circunstancias para que ellos lo encuentren. Vea que dicen Hechos 17, 26 y 27. Pablo se lo dice a esta gente de Atenas de esta manera, en el speech, en lo que él estaba explicando en el Areópago. Dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. Les ha prefijado el orden de los tiempos, los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, porque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Dice aquí Pablo, Dios dice les ha puesto lugares para que habiten, les ha prefijado el lugar, dice sobre la faz de la tierra, dice sus límites de su habitación, dice para que le busquen, para que hallando palpen, dice para que lo puedan encontrar. En otras palabras, Pablo está tratando de entender es esto, de que Dios ha trabajado circunstancias donde usted vive, donde usted trabaja, donde usted estudia, las circunstancias que están allá, Dios ha puesto personas, Dios ha puesto cosas, Dios ha puesto los ingredientes para que usted pueda encontrarlo.
Es lo que está diciendo Pablo. Pablo, de cierta manera, está diciendo, ¿por qué tuve que hacer una escala aquí en Atenas? ¿Por qué estoy aquí parado en la Areópago ahorita? Esto no es casualidad. Dios escogió, Dios puso los ingredientes para que todo esto se dé y yo esté aquí hablándoles de su creador, de este Dios, porque ustedes están adorando, dice Pablo, al Dios no conocido. Pero el que le estoy hablando yo es un Dios que se da a conocer. Así que es lo que está diciendo Pablo a esta gente de Atenas. Le está diciendo a los atenienses que Dios es un Dios que ha puesto todo, ha trabajado desde mucho tiempo. Muchas veces pensamos nosotros, oh, finalmente aquí estoy. No es casualidad, no es suerte. Dios ha estado obrando. Dios ha estado moviendo cosas para que usted esté donde usted esté. ¿Se imagina usted nada más? Cuando usted está buscando la palabra padre el otro día, la palabra padre en un diccionario bíblico, ¿y sabe cuántas veces se menciona en el Antiguo Testamento la palabra padre? 14 veces en todo el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, en 4 libros, en los Evangelios nada más, se habla de 156 veces se menciona la palabra padre. ¿Qué nos hace el pensar eso? Nos hace pensar de que esa relación que Jesús hablaba de Dios, Hijo, Padre, nos está diciendo, es la relación que ustedes tienen con Él. Por eso nos llama coherederos, por eso nos dice que Él es nuestro Padre. Y por eso cuando Jesús dijo, cuando ustedes oren, oren de esta manera y digan, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Por qué todo ese énfasis? Porque estamos hablando de que Dios quiere que nosotros lo hallemos, quiere que nosotros lo reconozcamos como Padre. Y esa relación es algo especial. ¿Se imagina? Otra vez, como Padre. Tenemos este Padre que busca a sus hijos. ¿No le ha pasado a usted en alguna ocasión que su hijo se le ha extraviado? Cuando menos unos cuantos minutos, unos cuantos segundos. Y en una ocasión, una de mis hijas se me extravió podría decirse que 2 minutos, pero pareció una eternidad. Porque nada más el acordarme realmente me causa molestia. Porque nada más se imagina el hecho de perder a su hija. Creo que tenía como 3 años, una de las gemelas, cuando fuimos a un lugar y ella decidió salir y no me di cuenta. Estaba yo viendo a las otras 2 hijas y ya no me di cuenta. Gracias a Dios la encontramos, pero corriendo a los baños, corriendo donde está la cajera, corriendo ahí, preguntando, gritando y diciendo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y cuando la miré, wow. Piense así de este Padre que nos dice Jesús. Este Padre que está diciendo Pablo, de que Él ha prefijado los lugares, Él ha hecho todo este trabajo para que lo encontremos. De eso estamos hablando. Cuando a los hijos se esconden, ¿verdad? Muchas veces cuando ellos se pierden, como el hijo pródigo, es culpa del hijo realmente, no es culpa del padre. Cuando nosotros jugamos muchas veces a las escondidillas, ¿verdad? Cuando usted dice hide and seek, vamos a hacer este juego de que yo me escondo y tú me buscas, muchas veces pensamos que Dios es el que se esconde. Pero Dios no se esconde. Dios es el que nos está buscando y nosotros somos los que nos escondemos muchas veces. ¿Qué pasó cuando Adán y Eva pecaron? ¿Qué hicieron ellos? Dios vino y le dice, ¿dónde están? ¿Dónde están? Se sentían mal porque habían pecado. Se estaban escondiendo de Dios. ¿Se acuerda el caso de Moisés? Moisés, cuando él asesinó a un egipcio, ¿qué hizo? Dice que se fue al desierto. Dios allá en el desierto estaba buscando a Moisés. David, el rey David, pecó con Betsabé, hizo una inmoralidad, cometió adulterio. ¿Y qué sucedió? Dios lo buscó, le envió a Samuel y vemos otra vez cómo cambia completamente David, cómo cambia Samuel. Pedro negó a Jesús. Oh, negar a Jesús. Dice que Pedro lloró amargamente. ¿Pero qué hizo después? Jesús lo buscó. Cuando Jesús viene, dice, vayan y díganle a los demás. Díganle a los demás que ya resucité. Y especialmente es la única vez que se menciona y dice, y díganle también a Pedro. Porque el último encuentro que Jesús tuvo con Pedro fue que lo negó. Y Pedro tal vez estaba pensando, Jesús ya no quiere nada conmigo. Pero cuando Jesús resucita, dice, vayan y díganle a todos y díganle también a Pedro. Pedro, todavía tienes otra oportunidad. Pedro, puedes regresar. Jonás,
Jonás, siempre tenemos, ¿verdad?, algo negativo que decir en cuanto a Jonás, porque era rebelde, no quería ir a predicar donde el Señor le dijo, y tenía sus razones ciertamente, pero Dios es un Dios de amor, y quería que se salven los de Nínive si realmente cambiaban, y quería que Jonás entienda también la situación, y Jonás, en medio de su rebeldía, el Señor lo encuentra, le manda la tormenta, le manda el pez, Jonás entiende la situación, pero el Señor no lo dejó. Desde la primera a la segunda, el Señor siguió intentando y Jonás finalmente fue a predicar. Pablo, el perseguidor de la iglesia, tenemos un padre. ¿Se imagina qué hubiera sido Pablo si el Señor no hubiera intervenido? Seguiría persiguiendo a la iglesia. Pero no, Pablo recapacitó, se bautizó y dice que se volvió él ahora el predicador a los gentiles. Señor, gracias por seguirnos buscando. ¿Dónde le encontró el Señor? O tal vez el Señor ya le encontró, pero usted no quiere platicar. Usted no quiere tener esa interacción en el sentido de que el Señor ya le dijo, esto es lo que te amo, ya te di la salvación, ¿la quieres o no? Y no tomamos esa decisión de decir, Señor, sí, me voy a arrepentir, me voy a bautizar. O muchas veces ya nos bautizamos, pero no lo atesoramos, no somos fieles, no somos activos. Y muchas veces, en cierta manera, nosotros no estamos respondiendo al Padre. El Padre quiere tener una relación con nosotros. ¿Sabe qué dice Lucas 19:10? Esto es lo que dijo a Jesús en cuanto a la misión de que Él vino a hacer de parte del Padre. Dice en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es lo que vino a hacer. Así que específicamente el Señor tuvo una misión y lo sigue haciendo. El Señor sigue buscando a las personas perdidas y nos está utilizando a nosotros. Así como el Señor utilizó personas, circunstancias para que usted conozca el Evangelio, el Señor le está utilizando a usted. Le está poniendo en ese vecindario, en ese trabajo, en esa escuela, en ese lugar para que usted pueda tener esta conversación. Vale la pena el tener esta conversación como Pablo la tuvo. Tercer punto, solo Dios puede llenarnos de ese vacío que nosotros tenemos. La gente tiene que saber esto también. Tenemos que iniciar esta conversación para que la gente sepa de que solamente Dios puede llenar este vacío. Muchas veces cuando nosotros vemos a las personas, ¿verdad?, cómo trata la gente de llenar esos vacíos que tiene. Con alcohol, con drogas, con trabajo, con diferentes cosas que piensan que eso es lo que les va a llenar. ¿Cuántos ricos no conoce usted que se suicidan? ¿Cuántos ricos no conoce usted que muchas veces están en las drogas y muchas veces mueren porque tuvieron demasiada droga? Usted dice, lo tenían todo. ¿Qué andaban buscando? Uno dice, si yo tuviera el dinero que ellos tienen, si yo tuviera la fama, estuviera lleno, llenaría ese vacío. No. Pensamos así. Pero ¿sabe qué? Solamente Dios puede llenar ese vacío. De hecho, Pablo lo dice de esta manera en Hechos 17, versículo 28. Dice en Hechos 17, 28, porque en Él vivimos, escuche esto, y nos movemos, y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. ¿Sabe qué es lo interesante de lo que dice Pablo acá? Cuando él dice, porque uno de sus poetas de ustedes ha dicho, porque el linaje suyo somos. Cuando ese poeta lo dijo, ¿sabe de quién se estaba refiriendo ese poeta? Se estaba refiriendo de uno de los dioses que ellos adoraban, específicamente de Zeus. Así que cuando escribió este poema, este poeta dijo, y su linaje de él somos, Zeus, de este dios. Pablo dice, le voy a decir una cosa, la manera como se los estoy diciendo yo, le están poniendo ustedes el título, la descripción a la cosa equivocada. No es Zeus. Linaje de Él somos. En Él vivimos y nos movemos. Ese es Dios, el Dios no conocido, el que yo les estoy hablando, el que creó todas las cosas, el que les ama, el que les busca, el que ha puesto todos los ingredientes. De Él estoy hablando. No es Zeus. El poeta lo dijo bien, pero no es Zeus. Es Dios el que le estoy hablando. Solamente Él les puede llenar ese vacío. Porque el humano es como ese niño que quiere ese regalo y se lo ha pedido usted y finalmente llega a su cumpleaños y se lo compra y después de un mes el niño ya no está interesado en ese regalo. El niño se
empieza a interesar en otro regalo, porque así somos. Ese vacío no lo puede llenar ese trabajo, esa relación, ese dinero, ese carro, esa casa. No, siempre vamos a tener ese vacío a menos que Dios lo llene primero. Y todo el resto son bendiciones. Por eso nos dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Hay un artículo de un joven que estaban narrando en las noticias, y dice que este joven creció sin padre. Él abandonó a su familia cuando este muchacho tenía 15 años. Pero finalmente él recibe una noticia, recibe una llamada, y le dicen, ¿sabes qué? Tu padre biológico ha muerto y no hay nadie más que vaya a reclamar sus cosas. Así que tú eres el único. Aquí están las llaves. Anda a su apartamento. Es tuyo. Límpialo. Vende las cosas. Haz lo que tú quieras. Aquí está la llave. Este joven fue al apartamento. Y es como si usted tuviera todas las cosas, como si alguien estuviera viviendo allá. El padre biológico de él murió de un ataque masivo al corazón, de un ataque al corazón. Así que las cosas estaban ahí. El refrigerador tenía comida. Ahí estaba el control, ahí estaba la silla donde él se sienta, su cocina, todo, su correo que le traían, todo estaba como si alguien estuviera viviendo allá. Fue algo inesperado. Así que llega él y mira todo eso. Empieza a mirar los cereales que él comía, porque no conoce a este papá. Este papá biológico lo abandonó y nunca supo más de él, hasta ahorita que había muerto. Y se pone a mirar todas las cosas y va y se sienta él en el sillón donde su papá biológico se sentaba, agarra el control, prende la tele y se sienta él y empieza a pensar un poquito, tratando de imaginarse a su padre biológico. Y también al lado de la silla había una mesita con una Biblia. Agarra la Biblia él y ve esa Biblia que ha sido usada, ve esa Biblia que tiene notas adentro. Y empieza a abrirla, a ojearla, y nota él lo siguiente. Nota él que uno de los lugares que estaba subrayado con tinta fluorescente de esa amarilla era Salmo 34, versículo 4 y 5. Esto es lo que dice el Salmo 34, 4 y 5. Lo empezó a leer el joven y dice, busqué a Jehová y él me oyó, me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Lo empezó a leer él y dice, no conozco a esta persona. Lo único que supe es que nos abandonó, que fue un mal padre y eso fue todo, pero una persona que, una Biblia con notas. ¿Y sabe qué encontró también? Encontró él un boletín de la iglesia donde él lo tenía dentro de su Biblia. Y él mira la dirección y mira el teléfono y llama. Llama y dice, mi nombre es fulano de tal y mi padre acaba de morir, su nombre es este y este y este. Y quisiera saber un poquito de él. Y el que llamó, el que respondió el teléfono al otro lado era el predicador. Y le dice, ¿sabes qué? Te voy a decir de tu papá. Los últimos años ha sido un cristiano fiel y activo aquí en la iglesia, un ejemplo a seguir. Ha sido una buena persona. Y yo sé a dónde va. Yo sé que va a tener la salvación por la manera en que ha vivido, la manera como obedeció el evangelio. El joven se quedó sorprendido, diciendo, no conocía este lado de mi padre biológico. Quisiera que pensemos un poquito. ¿Se da cuenta usted que tenemos a un Dios que no se da por vencido? Tenemos a un Dios que nos sigue buscando. Tenemos a un Dios que continúa, no importa lo que nosotros le hagamos, no importa cuánto lo abandonemos, no importa cuántas veces nos portemos mal. Él quiere tener una relación con nosotros. Pablo le dice a los de Atenas, cuando él hizo esa escala, Dios les ama, Dios les busca. Y Dios ha puesto los ingredientes para que ustedes conozcan el evangelio. Y aquí estoy yo soy uno de esos. En Eclesiastés 3:11 dice la palabra de Dios que Dios ha puesto algo dentro de nosotros, algo para que añoremos el cielo, para que añoremos la eternidad. Dice en Eclesiastés 3:11,
Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. ¿Escuchó eso? Dios ha puesto eternidad en nuestro corazón. Hay algo dentro de nosotros que nos dice, esto no es todo. Esta perfección no es un accidente. Va a haber un juicio. Hay un Dios. Hay un lugar que nos espera. El alma nos está instando, nos está diciendo, prepárate para ese lugar. Busca a tu Creador y haz lo que Él dice. Dios, a través de su palabra, a través de personas, de circunstancias, a través de este video, usted puede saber que Dios le ama, Dios le busca. Dios quiere tener una relación con usted. Hay un síndrome o una enfermedad que muchas veces los niños desarrollan y se llama FTT, así le llaman aquí en inglés, FTT, que quiere decir realmente Failure to Thrive. Failure to Thrive quiere decir que el niño tiene un desarrollo truncado, de que ha dejado de crecer, ha dejado de desarrollarse. ¿Por qué cree usted que cuando los pediatras le reciben a su bebé, le miden su cabecita, le miden su estatura, le miden sus brazos, le checan sus reflejos, lo vuelve usted a traer al año siguiente para otro chequeo a los 6 meses y otra vez siguen anotando en su archivo cuánto ya creció y le dicen están al 80%, están al 90%, están al 70%, le dicen tu niño está progresando bien. Usted no quiere que el doctor le diga tu hijo tiene FTT, Failure to Thrive, que su crecimiento ha sido truncado. Usted no quiere escuchar eso. Usted quiere buenas noticias que su hijo sigue creciendo. ¿Sabe qué? Muchas veces como cristianos tenemos FTT. Hemos dejado de crecer. Tenemos un desarrollo truncado. ¿Por qué? No hablamos. Como el video que le estaba yo mencionando al principio de Penn, de este artista, de este mago que tiene un show en Las Vegas y dice él, wow, alguien se preocupó de darme una Biblia y de decirme, sabiendo que soy ateo, de decirme, ¿sabes qué? Yo te amo, Dios te ama, léelo. Te puse unas notas allá al frente. Como él dijo, Penn, dijo él, ¿cuánto tienes que odiar a una persona como para no decirle que hay un cielo y hay un infierno? ¿Cuánto tienes que odiarlo? Hermanos, amemos a nuestro prójimo. Dios nos está utilizando a nosotros como instrumentos, así como Dios ha puesto todos los ingredientes, ha estado trabajando para que nosotros conozcamos el Evangelio. Ahora nuestro turno que Dios nos está poniendo en algún lugar para que alguien conozca de su Evangelio. Vale la pena el tener esta conversación. Vale la pena el tener esa conversación con su vecino, con su pariente, con su persona que usted tiene a su alrededor, en su radio. Hágalo, hermano. Siga usted creciendo. Gracias por su atención, hermanos. Me siento honrado que usted comparte este tiempo conmigo. Dios le bendiga y nos vemos en la siguiente sesión.